Bienvenidos a la reedición de la Agenda Económica PM de este miércoles acá en CNN Chile. Haciendo memoria, creo que es la primera vez que la agenda económica está completamente mezclada con la agenda policial, porque obviamente la detención de Héctor Yaitul fue la noticia que marcó todos los noticiarios, por supuesto, de Chile este miércoles. ¿Y por qué tiene relación con la agenda económica? Porque el líder de la CAM, la coordinadora Arauco Mayeco, que es el símbolo de la violencia en la macrozona sur de nuestro país, es también el símbolo de por qué desde 2023 en adelante se espera que no haya ninguna inversión forestal en nuestro país. Así lo cifra la Corporación de Bienes de Capital y vamos a analizar más adelante los números. Antes les quiero mostrar la reacción de la CPC del Biobío, que precisamente grafica lo que la detención del líder de la CAM significa para el futuro de la actividad en nuestro país. No debiera hacerlo, pero es una muy buena noticia que el Estado de Derecho esté funcionando. La verdad es que para todos los que vivimos en el sur, este es un flagelo que lo vivimos todos los días. Todos los días ocurren problemas y ustedes desde distintas regiones del país es difícil que lo sientan y como lo vivimos nosotros. Hoy día hay gente que no puede trabajar, hay gente que tiene problemas en sus lugares de trabajo. Hoy día el robo de madera está cuantificado en un orden de los 100 millones de dólares anuales. Es una cifra enorme. La cantidad de hectáreas que se roban todos los años es tremenda. Y la verdad es que el daño económico uno podría medirlo, decir 100 millones de dólares es mucho, es poco, pero cuando esos 100 millones de dólares se traducen en armamento, en violencia y en terrorismo, el tema toma otra dimensión. Por lo tanto, para nosotros, si bien es muy bueno que esto se controle, porque de alguna forma el hecho de que no exista más robo de madera, cosa que todavía va a seguir ocurriendo, pero que se empiece a controlar, va a fomentar el volver a invertir en nuestra zona. La provincia de Arauco, aquí en la región del Biobío, está sumamente deprimida. Si ustedes recorrieran la costa de Arauco, todos los hoteles turísticos y que recibían profesionales y gente que venía a trabajar en la zona, hoy día están quebrados y cerrados. Entonces, la dimensión que llega a las personas es enorme. Precisamente el robo de madera es una de las causas por las que fue detenido Héctor Yaitul. Fíjense en lo que les mencionaba. La última inversión que se hará en la industria forestal son los 134 millones de dólares del proyecto MAPA, que es la ampliación de la producción de Arauco, pero eso será solamente este año. Después, nada. En 2023, cero. 2024, cero. 2025, cero. Y 2026, absolutamente nada. No es una exageración. Esto es el último reporte de la Corporación de Bienes de Capital que demuestra que una de las razones para esto es la violencia en la macrozona sur. No hay ningún tipo de inversión forestal proyectada. Precisamente veamos también la reacción del gremio que agrupa a la industria forestal de nuestro país, luego de la detención de Héctor Yaitul. La justicia tarda, pero llega. Ahora, los tribunales deben actuar. Para las víctimas resultaba incomprensible que no estuviera detenido, después de haber confesado con publicidad su participación en delitos graves como el robo de la madera y la adquisición con ello de armas y municiones para realizar atentados violentos. Sería ilusorio pensar que con esto se detendrá el actuar de estas bandas, pero esperamos que este sea el comienzo de un camino que deje atrás el desamparo y la inseguridad con que viven cada día las familias del sur. Veamos ahora cómo es la inversión proyectada en la Araucanía, y es apenas la tercera región con menos inversión a 2026, solo superando a Aysén y Ñuble. En total se esperan 60 proyectos por 932 millones de dólares. Lidera por lejos Obras Públicas, inversión estatal, con 44 proyectos por 645 millones. Sector inmobiliario son 10 proyectos por 246 millones y en energía hay 6 iniciativas por 40 millones de dólares. Inversión en Araucanía, entonces, según la Corporación de Bienes de Capital, solo supera a Aysén y Ñuble. Veamos ahora la opinión de la multigremial de la Araucanía, precisamente por la detención de Yaitul. Esperamos que la detención del señor Yaitul sea el inicio de un proceso de desarticulación de las redes terroristas y redes delictuales que operan impunemente desde hace tanto tiempo en las regiones del sur.
Pedimos al gobierno tome medidas preventivas, porque seguramente vendrán acciones violentas, y disponga la detención de esta persona fuera de las regiones del sur, para evitar situaciones de conflicto que en nada ayudarán a tener justicia como es debido. Vimos antes la inversión de la Araucanía por sectores productivos, ahora en los lugares donde está emplazada principalmente. También según la Corporación de Bienes de Capital. En lugares intercomunales, mucho de esto tiene que ser caminos, y por eso son obras públicas, 347 millones de dólares. En la capital, Temuco, 307 millones, Freire, 80 millones, Villarrica, al lado de Pucón, 43 millones y Curacautín, 38 millones. En las zonas donde hay más conflicto, muy poca inversión. No pasan de los 2 dígitos. También, otro gremio que se expresó luego de la detención de Yetul fueron los transportistas de carga. Queda demostrado que el Estado de Derecho en la República de Chile es posible. Obviamente que esta detención va a traer un clima de mayor tranquilidad, pero también es evidente que nuestra actividad va a tener mayor riesgo. Así que el llamado es a que el gobierno entienda que tiene que asegurar la integridad de nuestros conductores para nosotros seguir abasteciendo a la nación. La última gráfica que les quiero mostrar es la intención de inversiones en el agro. Esta es una encuesta que hace la Sociedad Nacional de Agricultura antes del clásico seminario Lo que se espera para la temporada. En la consulta que se hizo a unos 200 agricultores, el 60% de ellos postergó los planes. No los terminó, sino que simplemente los dilató en el tiempo. 15 de cada 100 decidió directamente no realizarlos. Aquí la principal razón no es la violencia rural. 17% dice que sí es por la violencia rural, sino que es principalmente por la incertidumbre constitucional, 60% de ellos. Pero les quise mostrar que, aunque en un segundo factor, igual la violencia en la macrozona sur es una de las razones por las que los agricultores están o postergando o directamente cancelando inversiones. Terminamos de hablar de la detención de Héctor Yaitul, como les veíamos en la noticia del día en nuestro país, y pasamos a hablar ahora de otros temas, porque para después del plebiscito está estipulado que se ingresen las indicaciones a la reforma tributaria, serían unas 30. Y en un evento organizado por la firma Grant Thornton este miércoles, un exdirector de Servicio de Impuestos Internos fue muy crítico con la reforma tributaria, específicamente señalando que tiene graves falencias técnicas. Veamos qué fue lo que dijo el exdirector de Servicio de Impuestos Internos en el gobierno de Michelle Bachelet, Ricardo Escobar. Y yo creo que el principal problema que tiene Marcel es que tiene un par de personas, probablemente, no sé cuántos son, de verdad, no sé quiénes son, pero hay gente que escribió estas cosas que claramente es muy débil técnicamente. Según la teoría que hay ahí atrás, dicen, según los datos, habría 6.000 y tantas personas que serían las personas que tienen más de 5 millones de dólares de patrimonio o lo que sea en Chile. Ya, cualquier persona más o menos sofisticada de esas debe tener, ¿qué? 3 sociedades, digamos así, fácil. Una de inversiones y un par de sociedades operativas, qué sé yo, lo que sea que tenga para abajo. Ya estamos hablando de 18.000 sociedades, 20.000 sociedades a las que hay que ponerle valor económico. ¿Cuánto tiempo toma ponerle valor económico a cualquier sociedad? Y por lo tanto, Marcel se está comprando un problema político serio. Esta reforma tributaria habla de una debilidad técnica muy importante. También relacionado a la reforma tributaria y, por otro lado, también a las expectativas o efectos que tendría la nueva Constitución, ACIMET, que es la Asociación Metalúrgica Metalmecánica de nuestro país, hizo sus proyecciones de inversión para el próximo año, señalando que podrían llegar a caer hasta 5%. Veamos lo que señaló el presidente de ACIMET en el encuentro anual de la industria. En el caso específico de nuestro sector, este año tendremos un crecimiento nulo y esperamos que el próximo año vamos a decrecer un 5%. Es un escenario complejo. Los impactos de una posible recesión son críticos en la industria, principalmente porque después del comercio somos el sector que más empleo otorga Chile y estamos hablando de empleos de calidad. Por eso que es fundamental que medidas como las 40 horas laborales que afectan directamente la competitividad se hagan gradualmente, con flexibilidad y con otras medidas que aumentan la productividad.
En el caso de la reforma tributaria que se está discutiendo, se necesita que junto con el objetivo de recaudar, se logre poner adecuados incentivos al ahorro y la inversión. Bueno, como le hemos contado acá en el programa, una de las indicaciones que habría la reforma tributaria para estimular la inversión es un clásico, que es la depreciación acelerada o instantánea. Como les dije, vamos a conocer los detalles después del plebiscito del 4 de septiembre. Hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso les contamos dos cosas. Una, ¿qué va a pasar finalmente con el alza en los planes de la ISAPRE, que fue por el momento suspendida por la Corte Suprema? Y también, ¿cuánto puede llegar a ganar un vendedor ambulante en Meix, en el tradicional barrio de comercio ambulante en Santiago? Lo vemos al regreso. Es toda una incógnita lo que pasará con los planes de las ISAPRES. Recordemos que la Corte Suprema ordenó suspender el proceso, pero no terminarlo, ya que si las ISAPRES justifican prácticamente caso a caso el alza de los precios, podrán hacerlo. Ante esto, el llamado que hicieron las aseguradoras fue que el gobierno tiene que entregar una circular para proceder. Todo este enredo lo explica Belén Vázquez. Pocas veces el conflicto por el alza de las ISAPRES se había visto tan agudizado como ahora. El fallo de la Corte Suprema, que congeló un nuevo incremento de los planes, abrió dos procesos paralelos para el futuro de las aseguradoras que por ahora es incierto. Es indudable que cualquier intento de poder superar la crisis que están viviendo al querer traspasársela al Estado o a los propios afiliados y cotizantes es absolutamente inapropiado. Por una parte, la Superintendencia de Salud deberá regular una nueva alza siempre que ésta sea justificada y por otra iniciar la devolución del incremento ya efectuado en julio y agosto. En ambos deberán trabajar en conjunto el gobierno con las ISAPRES, razón por la que este miércoles nuevamente se reunió la mesa del MinSal con las aseguradoras. El encuentro fue hermético, no hubo declaraciones posteriores ni tampoco se conocieron los detalles de lo hablado. Lo importante creo que acá es que tengan certeza tanto las personas de la fecha en la cual se le van a devolver los recursos, como lo establece el fallo de la Corte, y también las propias ISAPRES que tengan certeza desde el regulador en cuanto a la fecha en la cual se va a rehacer este proceso y tener certeza si este proceso se va a poder realizar nuevamente durante el año 2022 o si eso ya no es posible. Y es que las ISAPRES están emplazando al Ejecutivo para solucionar materias judicializadas. De hecho, en la única declaración que entregaron por el tema, según sus propias palabras, están en manos del gobierno. El futuro inmediato de las ISAPRES depende de las decisiones que tome el gobierno, la prioridad que asigne la Superintendencia de Salud al cumplimiento del fallo y la celeridad con que determinen los mecanismos más apropiados para su cumplimiento son cruciales. De ello depende la continuidad de la cobertura que beneficia directamente a más de 3 millones de personas. Sin embargo, el fallo de la Suprema no prohíbe definitivamente subir los planes, lo que hace es establecer que para llevar a cabo dichas acciones, las compañías deberán evaluar los casos. Si hay razones, entonces podrán hacerlo. Por lo mismo, el futuro de las ISAPRES no sería del todo pesimista. Si uno fija un solo precio para todos igual, en poblaciones que son de riesgos distintos, indudablemente que la Corte Suprema iba a decir, mire, acá no corresponde esta alza de precio, es injustificada. El primer semestre de este año, las ISAPRES registraron pérdidas por 73.000 millones de pesos, monto que asciende a 220.000 millones si miramos los últimos 18 meses. Esto, sumado a la devolución que deberán realizar, hace creer a algunos analistas que al menos un par quebraría durante este año. Si entre medio tú no das la señal de que le vuelves a autorizar el proceso de verificación y alza del 7,6, vas a tener puras pérdidas y no vas a tener nuevos ingresos, con lo cual lo que estás haciendo, con la decisión que está tomando el superintendente, es como, por instrucciones de la Corte Suprema, estoy llevando al camino de la quiebra a las ISAPRES. Por ahora se desconocen los plazos en los que la Superintendencia de Salud hará efectivo el reglamento de alzas para 2022 y 2023. Tampoco se sabe cuándo se harán efectivas las devoluciones de los planes elevados, pero sí que estos retornarán como excedentes.
Este miércoles se reunió el gremio de las aerolíneas regionales con el Ministerio de Transportes. Recordemos que pronto se van a eliminar las restricciones como el C-19, el famoso certificado para entrar al país, y también la homologación de vacunas. Sin embargo, desde el gremio de todas maneras señalan que Chile es uno de los países donde más lento se ha reactivado la industria aérea. Bueno, mejor tarde que nunca. Eso sí, las normativas que hemos vivido aquí en Chile son muy distintas a lo que estamos viendo en otras partes de la región. El pase de movilidad, las 4 vacunas. Eso no nos está ayudando para recuperar este sector. Tuvimos una muy buena reunión con el ministro de Transporte. Nuestro pedido más importante es que nos ayude con el Ministerio de Sanidad para eliminar las regulaciones, los procesos que tienen que cumplir los pasajeros. Necesitamos que este gobierno no cometa los errores que vimos en el gobierno anterior. ¿Saben hasta cuánto puede llegar a ganar un vendedor ambulante en la calle Meix en Santiago? Hasta 1.200.000 pesos, casi 3 sueldos mínimos. Ese es obviamente un gran incentivo para no formalizarse. Y sabemos todos los problemas de la informalidad. 1, no pagan impuestos. 2, las personas no tienen ningún certificado de que el producto que estén entregando es de calidad o de que cumplen requisitos. Y 3, tampoco imponen para seguridad social. Ese es uno de los problemas que actualmente hay con el comercio ambulante y que la Cámara Nacional de Comercio caracterizó en un primer informe. De eso nos cuenta Marilu Carrión. Tienen mayor nivel educacional que en 2015. La gran mayoría lleva menos de 5 años en las calles y otro miembro de su hogar también trabaja en lo mismo. Son parte de las características que concluyó un estudio piloto de la Cámara Nacional de Comercio, cuyo objetivo era describir al comerciante ambulante del barrio Meix. Así, en su gran mayoría son mujeres, superando ampliamente a los hombres, y en el total, más de la mitad son jefes de hogar. Se ve un gran porcentaje que son jefes de hogar, sobre todo sobre todo las mujeres. No en los estratos no en las edades más bajas, obviamente entre los 18 y los 25 años ahí no hay una gran mayoría que es jefe de hogar porque son personas más jóvenes. Pero cuando hablamos de estratos etarios más altos, ahí hay una gran mayoría que son jefes de hogar. El estudio también concluyó que más del 40% de los encuestados gana entre 30.000 y 50.000 pesos diarios. Es decir, podrían llegar a tener un ingreso promedio de más de 700.000 e incluso superar el 1.000.000 de pesos. Esto porque más del 70% respondió que trabaja de lunes a sábados. Si esas personas se las fiscalizara y pudieran pagar impuestos, por ejemplo, claramente ya el ingreso líquido disminuye. Por lo tanto, aquí tenemos que ver cómo somos capaces de generar los incentivos para que salgan de la calle. Y ahí es capacitación, es seguridad. Porque cuando se les pregunta si es que desean pasar de la informalidad a la formalidad, más de un 32% señala que no está dispuesto a hacerlo. De los que sí harían el cambio, indican que están dispuestos, en su gran mayoría, por sueldos de entre 700.000 o incluso por más de 850.000 pesos. En cuanto al género, son más las mujeres que los hombres las que están interesadas en dar este salto. La pregunta es entonces, ¿están los estímulos o las condiciones para hacerlo? Primero tenemos que tener mayores incentivos, tal como se decía, para poder ir avanzando en el trabajo decente, en un trabajo que considere las labores de cuidado que, por ejemplo, las mujeres realizan en su gran mayoría, y también reconocer que con la pandemia hubo un retroceso de cerca muy importante por parte del empleo femenino. Otras características de las que da cuenta este estudio es que si se compara con 2015, la gran mayoría sigue siendo de nacionalidad chilena, pero el porcentaje de extranjeros aumentó de un 11 a un 37,5%. Analizamos todos estos datos con documento en mano. ¿Qué hay detrás del comercio ilegal? Porque a veces no está la opción de formalizarse. No es un trabajo de subsistencia, lo es al origen. Cuando yo parto con el pañito y yo estoy vendiendo para subsistir, entonces me saca del apuro para el día de hoy y de mañana. Entonces gano un poco de plata y vuelvo a reponer los productos que estoy vendiendo. Pero con el tiempo, como el mercado no se ha achicado, y probablemente no se achique, porque en la medida que tengamos problemas económicos, vamos a dejar comprar productos de precio más alto y probablemente vamos a comprar en la calle. Es que el complejo panorama económico tampoco ayuda tanto, ya sea para encontrar un trabajo formal o para que las personas dejen de comprar en las calles. La pandemia afectó el empleo y al vendedor ambulante en general, más allá del barrio Meix. La tarea es desafiante. Son este tipo de empleos los primeros que se destruyen y
en esta fase de recuperación es el tipo de empleo que se ha venido creando con fuerza. Entonces, en este contexto, sin duda que hay un fracaso de las políticas en términos de no pensar en una recuperación, pero no en una recuperación para volver al escenario prepandemia. La seguridad, bien sabemos, también es un punto importante en el barrio Meix. Más de un 22% de los encuestados señala haber sido víctima de un delito y más del 50% indica que el sector es muy peligroso. La tarea ahora de la Cámara Nacional de Comercio es realizar este estudio en otras zonas de la región metropolitana y en el futuro en el resto del país. Muy complejo panorama del comercio ambulante y también las soluciones serán muy difíciles, algo que tendrán que abordar las autoridades. De esta manera terminamos la agenda económica de este miércoles. Sigan acá en CNN Chile.